la disputa entre Salomón y Adonías. Atención, amigos, que viene bíblico el asunto. A la edad de 70 años, el rey David de Israel yacía solo en su lecho. Los cortesanos que rodeaban la cámara real en el palacio de Jerusalén estaban inquietos por la salud declinante del monarca. Se lee en el libro de los Reyes que lo cubrían con ropas, pero el punto no entraba en calor. Uno de los sirvientes que había atendido al rey durante muchos años y que conocía bien los gustos de David, sugirió una forma de alegrarlo. Se realizó una especie de concurso de belleza hasta que al fin se encontró a la mujer apropiada, una dama muy hermosa y muy joven llamada Abisag, oriunda, como sabía usted, de Sunam, la sunamita, ¿no? Sunam era una población situada en las colinas próximas a Jerusalén. Reclutada para servir en el harem, Abisag fue conducida al palacio y preparada para ser presentada al rey. Pero cuando la hermosa Abisag entró en la cámara de David, el rey siguió tiritando sin remedio bajo las cobijas. Abisag al final sirvió a David como acompañante, pero no pudo acercársele demasiado. En ese estado, lo único que le quedaba por hacer a David era elegir un sucesor de entre los hijos que estaban vivos y después morir. Ahí estaba Adonías, el mayor de los sobrevivientes, que David había tenido con Agit, y Salomón, que David había tenido nada menos que con la hermosa Betsabé. David y Betsabé era además una película, yo no me acuerdo quién trabajaba, Robert Taylor quizá, ¿quién era la mina? Susan Hayward, Jan Simon, no me acuerdo, era morocho ciertamente, pero no me puedo acordar, mire que la vi. Bueno, pero no importa, no hemos venido aquí a hablar de cine, sino a hablar de la falta de pavimento en el Gran Buenos Aires. Ah, no, perdón, de la sucesión del David, perdón, discúlpenme, se me traspapeló el libreto del programa de mañana en que sí hablaremos del pavimento en el Gran Buenos Aires. Adonías y Salomón competían entonces por el trono. La idea de sucesión dinástica, sin embargo, era algo totalmente nuevo en el antiguo Israel, y no existía ninguna ley ni costumbre que ayudara a resolver el conflicto planteado por los reclamos de los príncipes. En realidad, sí, en la idea de la primogenitura existió siempre, y tenía un antecedente glorioso en la lucha entre Jacob y Esaú, que lucharon incluso en el vientre mismo de la madre. Así que la idea de la sucesión no es solo política, es también familiar, y esa idea estaba fuertemente enraizada en las costumbres de Israel. El caso es que Adonías, como hijo mayor, daba por sentado que iba a heredar la corona. Bueno, entonces si no existía tradición, ¿por qué me dice usted, Rolón, que Adonías daba por sentado que iba a heredar la corona? Quiere decir que sí había una tradición. Así que, no me toques. Bueno, también se ve, me equivoqué. No me toques la corbata, con las pinchas no se juega. Bien. Cuentan que Adonías era un muchacho muy bien parecido. ¿A quién? Muy bien parecido al chancho, ¿no? Que jamás había ofendido al rey David con su conducta. Pero precisamente por esos días, conforme la salud de David empezaba a perderse, Adonías comenzó a presumir y a actuar como un rey sin corona. A todas partes donde iba, Adonías llevaba 50 guardias y carros. Imagínense, más de lo que probablemente había en todo el reino, según dice Voltaire. Y osó presidir sacrificios rituales, cosa que era prerrogativa del rey, en ceremonias de las cuales su hermano y rival Salomón fue excluido. Mientras el pobre David descansaba en su cámara, Adonías recorría el palacio y buscaba aliados. Tuvo varios muy importantes, pero Salomón, que parecía el más débil, tenía la lealtad de una persona que contaba más que todas en términos de influencia sobre el rey. La madre de Salomón, Betsabé,
el gran amor del rey David. Betsabé debía presentarse ante David y recordarle un viejo juramento que una vez el rey le había hecho. Parece que alguna vez David le había prometido que Salomón sería su sucesor. Pero en realidad esto que acabo de decir parece que es mentira. Hasta el momento en que Betsabé decide recordar la promesa a David, no hay en las escrituras mención alguna de un juramento de esa índole. Varios eruditos sostienen que en realidad los partidarios de Salomón contaban con Betsabé para persuadir al viejo David de que había hecho un juramento que ya no recordaba. Parece que el tipo no había prometido nunca nada, pero como estaba viejo, lo apuraron. Me dijeron, ¿te acordás lo que me prometiste? Sí. No. ¿Qué era? David, con tal de que lo dejaran tranquilo, decía, sí, quédate tranquilo. Bien. La cuestión fue que Betsabé se presentó en los aposentos de David para recordarle y reafirmar lo que nunca se había pronunciado. Además, informó a David sobre aquella ceremonia en la que Adonías había invitado a todos menos a Salomón. En fin, describió en detalle aquella espectacular muestra de poder que había dado el mayor de sus hijos, que había ofrecido en un sacrificio ritual bueyes, carneros y ovejas en abundancia. Y David confirmó a Betsabé la promesa que nunca había hecho. Le dijo, sí. Y puso rápidamente en práctica el plan que convertiría a Salomón en el próximo rey. Primero, David hizo reunir un ejército. Los soldados debían llevar a Salomón hasta la fuente sagrada de Gihón. Y para que todos entendieran bien a quién había elegido David, Salomón montaría la mula del rey durante todo el trayecto de ida y de vuelta. Dicen que la unción del príncipe Salomón como sucesor fue imponente. Pero mientras eso sucedía en Gihón, Adonías, el otro, estaba celebrando con un círculo íntimo de amiguetes lo que resultó ser su solicitud prematura del trono, ¿no? Estaban ahí, meta sándwiches de miga, y apareció el chillido del shofar, el sonido de cuernos y tambores, el griterío de la muchedumbre. Y dice, che, ¿qué pasa? De repente entró uno al festejo y dijo, che, David hizo rey a tu hermano Salomón, así que guarda los sándwiches. Cuentan que al comprender que habían apostado su suerte al hijo equivocado, los presentes en la mesa de Adonías se dispersaron aterrados, no sin antes meterse unos cuantos sándwiches en el bolsillo. Así que pronto Adonías se quedó solo y entró en pánico. Fue hasta el altar de Yahvé y se aferró a él, al altar. De ese modo invocaba una tradición por la cual un hombre, sin soltarse del altar, podía pedir a Dios que lo protegiera de sus perseguidores. Salomón le perdonó la vida con la condición de que no hiciera el más mínimo movimiento contra su corona. Cuando Adonías se enteró de las palabras de Salomón, se soltó del altar, fue hasta el palacio y se postró ante su medio hermano en señal de rendición. Pocos días después de estos episodios, el rey David, más que nada para facilitar el asunto, se murió. Y Salomón fue rey de Israel. Apenas comenzó el reinado, Adonías se presentó en el palacio y le hizo a Betsabé, a la mamá de Salomón, una extraña y sorprendente petición. El hermano que había sido perdonado. Pidió por esposa a Abisag, la sunamita, aquella mujer hermosa que había sido convocada para darle calor al rey. Que ahora, desde luego, había pasado a ser concubina del nuevo rey, porque formaba parte del harén real. Y el harén real también se heredaba como si fuese una sucesión. Lo era. Betsabé le hizo conocer esta petición a Salomón. Dijo, mira, ahí vino tu hermano y dice que se quiere casar con la sunamita, con Abisag, aquella que iba a calentar a tu papá. Pero el rey Salomón, que era muy justo, aunque todavía no había celebrado sus juicios más célebres, ¿sí?, consideró que reclamar a una concubina real era reclamar la corona.
era pretender algo del orden regio que a Adonías le estaba completamente vedado. La petición de Adonías era tan suicida que los eruditos no aciertan en tomarla en serio, ¿no? Sugieren que tal vez Betsabé acusó falsamente a Adonías de pedir por esposa a Abisag para que así Salomón se decidiera por fin a eliminarlo. Y eso es lo que hizo Salomón, ¿eh? Dice, bueno, la justicia es esto. Cuando alguien pide por esposa a una integrante del harén real, lo eliminamos. Y a esto lo llamamos justicia. Salomón le encargó a un tal Benaías, que era capitán de la guardia, que Adonías fuera ajusticiado, y Adonías cayó muerto, atravesado por varias espadas. Esa es la triste historia de Adonías, de que vaya a saber, pobrecito. Si habrá pedido, si no habrá pedido Abisag, y si la pidió igual. Con decirle que no. Sí, claro, no, flaco amiga. Con presentarle a la hermana o algo. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de la sucesión del rey David, ¿no? El viejo y glorioso rey David? Y a Abisag, Alejandro. Pues, iba a dedicarle a Betsabé, que también era hermosa, pero por ahí esta mentirilla de hacer matar al tipo que iba quedando pues no podemos saber, y si no podemos saber, acá en la radio la consigna es no dar por cierta una noticia, claro, hasta que no tomar confirmamos. partido, Como no sabemos, como no podemos saber si evidentemente esta chica Betsabé mintió respecto a la solicitud, entonces queda fuera del concurso. Planteamos la posibilidad, ¿no es cierto? Y nada más. Nada más. Si quieren pueden formar su propia opinión o llamar a otras emisoras donde seguramente habrán tomado partido por Adonías, por Betsabé, por Abisag o por Bernardino Rivadavia. Ajá. Bueno, yo entonces Abisag, pues el amigo Salomón, considerado el rey más sabio, partir chicos por la mitad y matar hermanos. Eso lo hizo el del chico por la mitad justamente para que no lo hiciera. Claro. Pero por ahí había una crueldad que es a veces indispensable. Tenemos que ser justos y considerar que estamos en una época de la historia y no en otra, ¿no? Sí, seguro. Algunos historiadores pretenden que un rey hebreo se comporte como el secretario de un sindicato. Claro. Bueno, vamos a utilizar esta promesa que hizo, o que quizá no hizo, el rey David, para dirigir nuestra mano en la elección de discos, y justamente el que hemos elegido se llama Promesa, que es un bello vals de Mabel Wayne, como tantos valses de esta norteamericana que componía valses allá por la década del 30. Uno de ellos, no creo equivocarme, ¿no? ¿Es este de Wayne? ¿De Mabel Wayne? De Eddie Kane. Ah, no, de Eddie Kane, que también. Está bien. Discúlpeme, pero está bien. Está bien, está dentro del género, Eddie Kane. Mabel Wayne es la de Ramón. Pero son todos esos valses y canciones que muchas veces cantaron cantantes de tango. Este es Promesa y lo escuchamos en la versión de Juan Crónica.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando de Eddie Kay